Bueno, ahí estamos. Vamos a continuar. Habremos hecho una breve introducción. La idea es de que ya han pasado varios días de la última vez que nos encontramos, así que la idea es pegar un repasito rápido sobre algunos puntos que habíamos visto. Justamente la unidad que estamos desarrollando es la unidad correspondiente a base de datos. Entonces, bueno, habíamos visto ya en lo que es la parte de sistemas de información, algunas de las cuestiones relacionadas a cómo obtenemos los datos en cualquier organización, en cualquier empresa, en una planta de fabricación, en una empresa que se dedique a envase, una empresa que se dedique a logística, una empresa que se dedique a servicios de cualquier tipo. En todo momento estamos obteniendo y registrando datos, o a través de los sensores que puedan llegar a tener nuestras máquinas, nuestros instrumentos en las empresas, hasta podemos tener, digamos, muchísimos métodos automatizados para captar y registrar datos. El tema de todo esto es decir, bueno, ¿cómo los guardamos a estos datos para luego poderlos procesar y obtener información? Habíamos visto también que una de las principales funciones que tenían los sistemas de información era transformar todos estos datos en información que sea útil para la toma de decisiones en el lugar jerárquico que nos toque estar en un determinado momento en una organización. Entonces, ahora es sumamente importante estos datos, justamente, cómo los vamos a capturar, cómo los vamos a guardar para que luego nos sirvan como información para la toma de decisiones. Creo que habíamos dado algunos ejemplos de estos, sobre todo a nivel de cómo guardamos la información. O sea, por lo general, lo que se estila hacer es tenerla codificada a la información. Entonces, o sea, no sé si estamos fabricando, no sé, cámara para teléfonos celulares. La cámara que tiene, no sé, tantos megapíxeles, para integrarlo a una placa de determinadas características, un determinado celular, será el código 34. Esa cámara va a tener siempre ese mismo código. O sea, no sé, si fabricamos resortes para una determinada función, ese resorte con esas características, con un determinado tipo de acero, con una cantidad de espiral, con una cantidad de dureza, con una cantidad de resistencia, con todas esas características, va a tener un determinado código que a través de todo el ciclo de vida, como habíamos visto en la unidad anterior, el ciclo de vida de cualquier producto, lo vamos a poder rastrear y lo vamos a poder identificar. Por ejemplo, a través del código, que es una de las cuestiones que más se utilizan a la hora de poder de alguna manera catalogar distintos tipos. Después hay códigos, digamos, que describen tipo, familia, utilidad, material, porque podemos tener un mismo tipo de resorte que se utiliza para determinadas familias de productos. Entonces puede ser que, o sea, se decida en algún momento. Por eso que son cosas importantes el tema de cómo tenemos codificado el tema de los productos, los subproductos, los conjuntos, los subconjuntos. Habíamos visto algún ejemplo de cómo se estructuraba un árbol de un determinado producto, hasta donde intervienen también las horas de fabricación y el personal que está involucrado. Bueno, todo ello está codificado de alguna manera. O sea, las horas hombres tendrán un código que identifican las horas hombres. Ahora, si son horas hombres de soldadura, tendrán un determinado código, no sé, tendrán el código S01, S02, S03, S05, que hará mención a los distintos puestos de soldadura que tenemos en una determinada empresa. No sé, tenemos otro proceso que no sé, que tiene que ver con embalado o con packaging. Entonces tendremos P01, P02, P03 codificado de esa manera. Y a través de todos estos códigos, luego nosotros podemos armar nuestra estructura de producto, y hasta podemos saber
cuando cargamos esa información en el S02, la cantidad de tiempo que estamos poniendo, decimos, ¿cómo puede ser que en el puesto de soldadura 01 tenemos tantas horas de trabajo y en el puesto de soldadura 02 tenemos tanta y en el puesto de soldadura 03 tenemos tanta? Si no estuviesen codificados esos puestos de soldadura, no sabríamos a ciencia cierta y no podríamos tener datos sobre qué es lo que está pasando en cada uno de esos procesos. Y así podemos descomponer y componer estos códigos, atomizarlos hasta la manera que querramos. Pero lo importante es que, como se muestra acá en la presentación, por ejemplo, el café BL HIL tiene un código que es el 863, y a través desde que ingresa al almacén hasta que se vende y hasta que a lo mejor reclama un cliente porque a lo mejor estaba vencido, por darle un caso del café, siempre va a ser este código. Tal vez el café marca Pepito sea el código 864 y el café marca CH sea el 863. Y ya nomás, a simple vista, uno puede decir que por lo menos el 8 corresponde a lo que es café. A lo mejor lo que es la parte de, no sé, de jamón, de fiambre, es el 6 el que identifica a esa parte del almacén. O sea, 6 es fiambre, después lo que le sigue es el tipo de producto, y después el otro código es la numeración secuencial que vamos poniendo según la cantidad de productos que vamos obteniendo. Entonces, el tema de la codificación es sumamente importante en lo que es una base de datos. Justamente una de las principales cuestiones, digamos, este es el final del cuento, digamos, o sea, tener justamente poder proveer de datos para poder llevar a cabo o poder construir un sistema de información. Uy, estoy terrible con el pulso. Epa, perdón, se me salió la función compartir. Ahí vamos de nuevo. Tal vez el fin más destacado que podemos llegar a tener es justamente este sistema de información para la toma de decisiones a nivel ejecutivo, donde acá ya, digamos, la pirámide de información es cada vez más chica, o sea, vamos hacia arriba y cada vez la información es cada vez más concentrada. Pero si no tenemos nuestra base de datos operacional, que realmente esté bien aceitada, y después vamos a ver qué es lo que es una base de datos que realmente esté estructurada como corresponde, para luego poderle sacar todo el provecho a lo que es la parte de datos o información para la toma de decisiones. Habíamos visto que dentro de los componentes de los sistemas de información, uno de los componentes principales justamente era la de bases de datos. Este es un pequeño esquema de cómo se estructuran hoy actualmente las bases de datos relacionales, como las vamos a llamar de aquí en adelante. Y luego habíamos visto también algunas marcas comerciales o nombres de distintas bases de datos que están apuntados a distintas necesidades, digamos. ¿Está? Acá hay bases de datos que para poderlas utilizar hay que pagar licencia, que son bases de datos licenciadas, y hay bases de datos que son de uso libre, que son de código abierto, y que, bueno, que toda la comunidad las puede utilizar. Por ejemplo, un ejemplo de esto último que les comenté, puede ser MySQL, que es un entorno de base de datos gratuito, que, bueno, que es open source, o sea, se puede utilizar sin costo, y bueno, entonces bastante y es muy utilizada en todo lo que son los esquemas de sistemas en la web, es muy utilizada.
Uno de los más conocidos y más difundidos, que tal vez el caballito de batalla que tiene Microsoft, es lo que se denomina el SQL Server. Es una base de datos muy conocida. Yo les diría que entre MySQL y SQL Server, hoy, digamos, para las bases de datos más comunes que se pueden utilizar, digamos, son por ahí las más conocidas. Luego tenemos bases de datos como Postgres, como Teradata, como Sybase, como DB2, como Oracle, como SQLite. Bueno, MongoDB también es un esquema de desarrollo de base de datos que también es open source, que es de código abierto. Se puede utilizar sin pagar licencias. Todo lo que es SQL, Postgres, Oracle, IBM, bueno, Teradata, Sybase, todos son, o sea, para poder utilizarlas hay que pagar una determinada licencia. Pero estas son de alguna manera los nombres de bases de datos que por ahí son más conocidos. O sea, a ver, yo cuando les mostré antes, cuando veíamos en la parte de sistemas de información, el sistema que nosotros veíamos, bueno, ese sistema está construido, está desarrollado y después se conecta a una determinada base de datos. Por ejemplo, no sé, el sistema que ustedes utilizan, el SysACAT, lo que ustedes ven, a ver cómo se denomina en la jerga de desarrollo de sistema, el front-end, que es lo que ustedes ven para poder cargar y buscar datos, es una parte del programa, y luego eso está conectado a una base de datos. Que eso después nosotros ya lo vamos a ver y se los voy a explicar, lo que tiene que ver con el modelo físico y el modelo lógico y cómo se separan los programas, el sistema en sí, de la base de datos. Eso después también lo vamos a ver en el desarrollo de esta unidad. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué se entiende por lo que es una base de datos? Dice que es una base de datos, una colección de datos que están interrelacionados. Esto es sumamente importante, justamente que estén interrelacionados. Ahora, para que los datos puedan estar interrelacionados, deben cumplir con determinadas condiciones. Yo no puedo unir, como nos decían en el jardín de infantes o en la primaria, no podemos mezclar peras con bananas, digamos. ¿Está? Y si las tengo que mezclar, seguramente va a haber algo en el medio, que es un común denominador, que serán, no sé, frutas de estación. Entonces los voy a interconectar a estos datos en una mega categoría que serán frutas de estación, que tiene el código 01, entonces será 01, 1 serán las bananas, 01, 2 serán los duraznos, 01, 3 será el ananá, y así sucesivamente. Eso es lo que tiene que ver con que esta colección de datos esté interrelacionada. Si no, sería una ensalada de fruta, digamos. Y sería bastante complicado saber cuánto tenemos de una fruta, cuánto de la otra, cuánto de la otra. Entonces, es importante la interrelación de los datos. Llevándolo a un ejemplo de una empresa, pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando tenemos que armarnos un subconjunto, corona, cadena y piñón para, no sé, Yamaha 125 XTZ, ese conjunto será CON, Y de Yamaha, y la corona tendrá un código, el piñón tendrá otro código y la cadena tendrá otro código. Pero es un conjunto que se vende armado, si bien cada una de las partes tiene su código, pero cuando los agrupamos, cuando los queremos interrelacionar, sabemos a través del código que lo podemos hacer. Entonces, si yo el día de mañana quiero saber cuántos conjuntos de Yamaha 150, 125, XTZ vendí, solamente invocando el código puedo obtener las cantidades que vendí. Y si quiero saber cuánto vendí por separado, coronas, cadenas, opiniones, también voy a tener los códigos para poderlo hacer, y puedo hasta identificar
qué clientes me están comprando por separado los componentes y qué clientes me están comprando los conjuntos de corona, cadena y piñón. Por eso que es sumamente importante el tema de cómo vamos a tratar esa colección de datos. Otro concepto que también es importante traer, que tiene algunos términos que son importantes. Información relacionada no redundante. Eso es sumamente importante en los conceptos de base de datos. Es decir, no debe existir información repetida o duplicada en diferentes tablas. Por eso que voy a ser muy reiterativo con esto de la codificación. Y ustedes, en el rol que van a ocupar como futuros profesionales, es muy importante el tema de tener absolutamente todo codificado y guardado de una misma manera para que justamente no caigamos en redundancias. Que cuando estamos hablando de ese conjunto de corona, cadena y piñón, a lo largo de todo el ciclo de vida, es un código que no se repite y va a ser único. Y cada vez que lo tenga que invocar, lo voy a invocar, lo voy a poder buscar por nombre, por descripción, pero el código va a ser único. Y eso es lo importante, porque si no empezamos a llamar a cosas iguales de distinta forma. Y ahí es donde la mayoría de los sistemas de información que se nutren de determinadas bases de datos es donde tienen la mayor cantidad de problemas. Las mayúsculas, las minúsculas, el espacio, el punto, la coma. Entonces empezamos a tener un montón de problemas de que estamos llamando de diferentes maneras a algo que es lo mismo. Imagínense a la hora de poder sacar una estadística mínima, de no sé, de cantidad de horas trabajadas, de cantidad de insumo utilizado para una determinada, no sé, para hacer determinada cantidad de tornillos, si a la barra de acero que vamos a utilizar para hacer esos tornillos la llamamos de 3 formas distintas, nunca vamos a poder agrupar esa información para poder sacar una estadística que sea coherente y decir, bueno, para hacer 5.834 tornillos de, no sé, rosca rápida, 3/4 o de 3/8, ¿cuánto insumo de acero estoy utilizando? Porque lo voy a tener esa barra de acero identificada de 3 formas distintas. Entonces, eso va a ser es la mayor complejidad a la cual se enfrenta cualquier sistema de información. Y aunque parezca una cosa tal vez sonsa la que yo le esté comentando, ese es uno de los principales problemas que tiene cualquier sistema de información. La redundancia de los datos. Y es lo que más complica luego a la hora de poder tener información que cumpla con las características para poder tomar las decisiones correctas. Información no redundante debe estar organizada, sistematizada y encauzarse con un propósito específico de una comunidad, de un dominio a la cual se la va a utilizar. Pero básicamente el concepto más importante de aquí es el tema de la no redundancia de los datos. Al no tener datos redundantes y al tener una buena codificación, la vamos a poder organizar a la información y la vamos a poder sistematizar. Y luego, por supuesto, le vamos a poder dar un propósito para el cual vamos a estar utilizando una determinada base de datos. Para eso, esta base de datos o los datos que estén guardados allí van a tener que cumplir algunos preceptos, como el de independencia, ¿está? De que una determinada base de datos, lo que yo le comentaba antes, debe ser independiente de lo que es el modelo físico o lógico, sin alterar ninguna aplicación y estructura de datos. Todavía hay muchas aplicaciones y muchos programas o sistemas que están dando vuelta que de alguna manera están integrados todo lo que es la parte de el modelo de datos con el modelo del programa, del sistema, del código, con la base de datos. Y esto, a ver,
a ver si se los puedo decir gráficamente. Esto es como un enchufe. ¿Está? Yo tengo un enchufe macho y tengo un enchufe hembra. ¿Está? Cuando los conecto, obtengo algo. Bueno, la idea de los sistemas de información y de bases de datos modernas es que yo voy a tener un determinado enchufe que es mi código, que es mi programa, y en algún momento tiene un conector que se va a conectar a mi base de datos para traer esos datos, procesarlos y hacerme y mostrarme. Hoy las bases de datos también tienen sus propios lenguajes de programación. Vamos a ver luego SQL, por ejemplo, tiene su propio lenguaje de programación, y directamente sobre la misma base de datos, alguien que, bueno, que entienda de cómo manejar un motor de base de datos, va a poder ejecutar código y sacar información de la misma. También se puede hacer desde el sistema y conectarse a través de la base de datos. Hay conectores, así como cuando yo quiero, no sé, conectar, venir de una rosca de 1 pulgada y bajarla a una rosca de medio, hay un conector en el medio que a mí me permite pasar de esto que es tan grande a un acople mucho más chico. Eso también existe en los sistemas de información y en las bases de datos, que es lo que nos permite conectar los motores de base de datos, estos motores de base de datos, conectarlo con mi software, con mi sistema de información. Esto es en la teoría. En la práctica, como todo, hay veces que no es tan independiente todo esto, pero por eso que es una de las cuestiones, de las particularidades que debe cumplir. Debe tener integridad la base de datos, o sea, se refiere a todo lo que tiene que ver con la consistencia de los datos, y a su vez que los valores que posean deben ser válidos de acuerdo a las dependencias funcionales de las tablas. O sea, yo no puedo tener, a ver, hay muchos, por ahí algunos campos en las bases de datos que son campos calculados, o que son campos que dependen de, digamos, están relacionados con otros campos de bases de datos. Entonces, bueno, yo debo tener esa consistencia en mis bases de datos. Esto ya es un poco más técnico, digamos, pero tiene que ver con esas cuestiones, digamos, de que los valores que yo esté almacenando en mi base de datos realmente sean los que pueden ser. Ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo en mi base de datos esta barra de acero que yo les comenté antes, que es en mi insumo para hacer tornillos, y yo cuando la cargo en mis insumos la cargo por peso, porque la compro por peso, pero luego la voy a utilizar en medida. Yo de una barra que pesa, no sé, 150 kilos, yo sé que puedo sacar 75 trozos para poder hacer mis tornillos. Ahora yo la compro por kilo y la uso por metro. Tengo 2 unidades, las cuales tengo que convertir en mi base de datos. Entonces, cuando yo entro una barra de 150 kilos, yo sé que automáticamente puedo hacer X cantidad de tornillos. Cuando ingreso una barra de 700 kilos, sé cuánto puedo automáticamente hacer con esa barra. Entonces, esto es muy importante. Y otra de las cuestiones es que en los campos que son numéricos, que por la propia base de datos no se puedan, por ejemplo, almacenar caracteres, que eso también suelen ser errores, aunque parezca, digamos, parezca una cosa que no sucede, pero sucede muy, muy a menudo. Los campos cuando uno diseña una base de datos, los campos pueden ser numéricos, pueden ser alfabéticos, pueden ser caracteres especiales, pueden tener una determinada cantidad de caracteres. Entonces esto se da muy, muy, muy a menudo, de que uno a lo mejor define un campo numérico para guardar el valor de una cuenta, y lo define con, no sé, 50
caracteres, 50 números enteros y 5 decimales. Y resulta que en algún momento cambia algún tipo de cálculo y resulta que yo ahora necesito utilizar muchísimos más decimales, o la parte entera también me quedó chica. Entonces automáticamente la base de datos lo que hace es truncar lo que yo le esté queriendo poner adentro. Imaginen que es una estantería en la cual yo quiero poner algo que no entra. Automáticamente la base de datos lo va a truncar y va a guardar lo que puede guardar. Entonces, imaginen que cuando ustedes traigan ese dato de vuelta, no les va a dar un dato correcto. O sea, ese valor no va a ser un valor válido, de acuerdo a las dependencias funcionales, que a lo mejor era sacar el cálculo, no sé, para la transformación esta que yo le decía de kilos a metros. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con la integridad de los datos. Y la seguridad de los datos es otro componente, estos 3 componentes principales que debe tener una base de datos. O sea, una base de datos a través de sistemas o accediendo a la propia base de datos, puede haber distintos tipos de usuarios que estén accediendo. Entonces, por ejemplo, en una base de datos de producción, cuando el operario termina de hacer su actividad e ingresa, no sé, con una tablet o con una pantalla touch screen en su puesto de trabajo, donde empieza a poner las cantidades y los defectos las piezas defectuosas, solamente va a tener acceso a grabar esa porción de datos, identificado con su usuario y con su contraseña. Con ese usuario y esa contraseña, ese usuario no tiene acceso a otros puestos de trabajo, no tiene acceso a otro tipo de información y solamente puede grabar y modificar la parte de datos que le corresponde a él. El gerente de producción puede ver todos esos datos, pero por lo general no puede modificar. Solamente puede ver, puede armar reportes, y puede también mandarle un mensaje a través de un workflow o lo que sea a cualquiera de los operarios diciendo que puede llegar a haber algún error en la carga de datos, pero no puede modificar esos datos, porque fueron cargados por una persona con un usuario y con una contraseña que es única en la red. Entonces, cuando ese operario cargó, que, no sé, terminó de roscar tantos barrales, y bueno, y 2 estuvieron defectuosos, y lo graba, eso queda grabado en la base de datos, el gerente de producción automáticamente va viendo cómo va la producción de barrales roscados, y dice, mira, 2 defectuosos, en este puesto 3 defectuosos. Solo puede ver esa información, no la puede modificar. Entonces esos son los niveles de seguridad que justamente, a ver, cuando el gerente de producción emite una orden de fabricación, el operario que esté en ese puesto de fabricación va a ver lo que tiene que fabricar, no va a poder entrar a la orden de fabricación y cambiarla, salvo que tenga permisos especiales que le permitan hacer ello. Entonces esto es lo que tiene que ver con la parte de seguridad en las bases de datos. Simplemente para comentarles, antes de lo que se conocía como sistemas de bases de datos o sistemas administradores de bases de datos, lo conocía como el sistema tradicional de archivos. Ahora vamos a ver que, bueno, que justamente las bases de datos tienen la particularidad de tener estas interrelaciones, son bases de datos relacionales, mientras que muchas veces el sistema tradicional de archivos eran archivos sueltos donde se guardaba la información y se producían estas cuestiones que veíamos antes, digamos, el tema de la integridad, el tema de la redundancia de la información. Era muy difícil, o sea, cuando se graban en muchos archivos que están separados, que están aislados, que no están interconectados entre sí, es muy difícil poder mantener la integridad de esos datos y que no se te dupliquen. Y esto, les vuelvo a repetir, aunque parezca mentira,
es el mayor problema que tiene cualquier sistema de información. Simplemente para, no es para que salgan técnicos en informática o en electrónica, pero sí que más o menos tengan una idea de cómo se almacena la información. Este es el gran cambio de la era digital a la era analógica. Todo lo que nosotros hoy utilizamos se termina transformando en el bit. El bit es la unidad más pequeña que maneja una computadora. El bit es binario, o sea, puede ser un 0 o puede ser un 1. El 0 es que no existe ningún tipo de, o sea, hablándolo electrónicamente, no hay ningún tipo de voltaje que esté involucrado. Y un 1 hay una cantidad de voltaje involucrado. ¿Es 0 o 1? ¿Está apagado o está prendido ese bit? Y esta es la base del sistema digital que hoy nosotros conocemos y que utilizamos. Todos se guardan en bits. Sistema binario, de ceros y unos. Un grupo de bits se denomina bytes, o sea, un byte son 8 bits, que pueden ser ceros y unos combinados de distinta manera. Un byte representa a un carácter. Un carácter que es una letra, un guión, un número, un símbolo especial, el arroba, la flecha para arriba, la flecha para abajo, cualquier carácter que ustedes imaginen, ocupa una porción de 8 bits, entre ceros y 1. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos una A, en Instagram, en WhatsApp, en TikTok, a donde sea, nuestra computadora, nuestro sistema digital, no sabe qué es una A. Es esto para la computadora. Esa A se transforma automáticamente en estos ceros y unos, viaja por el cable, y cuando llega del otro lado, la máquina interpreta que todos estos ceros y estos unos es una A, y le va a mostrar al del otro lado de la pantalla que es una A. Así sucede con las imágenes, así sucede con los archivos, así sucede con los audios, así sucede con los videos. Todo es procesado a través de ceros y unos. Ese es el tratamiento de lo que es señales digitales. Anteriormente, los datos y las cuestiones se almacenaban analógicamente, y bueno, hoy por eso se denomina la era digital, que es los bits, que luego se transforman en bytes, y luego va aumentando la cantidad cuando ustedes van a comprar una máquina y le dicen, tiene 8 megabytes de RAM, tiene 1 terabyte de disco. Todo eso se termina transformando en millones de bits, que son las cantidades de ceros y de unos que puede manejar ese dispositivo. Ahora bien, cuando agrupamos distintos caracteres en una palabra, luego vamos a tener un conjunto de palabras o un número completo. Cuando escribimos un texto, vamos a tener un agrupamiento de caracteres. Cada uno de esos caracteres es representado por ceros y unos. Luego, ese conjunto de palabras, un número completo, una oración, un nombre, una edad, el nombre de una persona, el número de documento, eso se denomina campo. Un campo, que ahora eso lo vamos a utilizar mucho, ¿qué es un campo en una base de datos? Es algo que justamente nos va a identificar un nombre, una edad, peso, color,
importe, estado, si es bueno, malo, regular, o sea, todo se termina traduciendo luego en un campo, o sea, vamos del bit hasta el campo. Hoy también las bases de datos podemos guardar también lo que es imágenes, podemos guardar lo que es todo lo que es la parte de multimedia. Hoy todo se termina guardando en una gran base de datos. O sea, YouTube está soportada por una base de datos. Lo que nosotros utilizamos de YouTube en el buscador y el reproductor, es lo que yo le decía antes, es el front-end, digamos, es lo que nosotros utilizamos para buscar y para ejecutar, y luego escuchamos, vemos, interactuamos, pero lo que hay atrás de todo eso es una gran base de datos que codifica y que tiene todo eso guardado en ceros y unos. Un grupo de campos relacionados, como por ejemplo, el nombre del estudiante, a qué curso asiste, las notas que tiene, los parciales que tiene rendido, en cuántas materias está regular y en cuántas no está regular, qué calificación promedio tiene, eso representa un registro. Cuando ya agrupamos distintos campos que están relacionados, en este caso, por ejemplo, ¿ustedes qué datos se imaginan que los identifica a ustedes adentro de la universidad? ¿Cuál es el código único que tienen ustedes que los identifica en toda la universidad en su conjunto? ¿El ¿El legajo? número de legajo? El número de legajo. Cuando alguien necesita hacer una búsqueda, por eso que van a decir, bueno, hablás o mandás un mail, lo que sea, sí, por favor, deme su número de legajo. Ese código es único, es como el DNI, digamos, ¿está? Entonces, automáticamente con ese código pueden armar el registro del estudiante, que luego va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener una edad, va a tener una localidad de procedencia, si trabaja, si no trabaja, cuántos parciales tiene rendido, cuál fue la última vez que rindió, si está regular, si no está regular. Se va a terminar transformando en ese registro del estudiante. Ahora, si no tuviésemos este código, este legajo que nos identifique por dentro del sistema, sería bastante complejo, porque seguramente, bueno, a mí me pasó en años anteriores, en cursos más numerosos, que tenía 2 estudiantes que se llamaban exactamente de la misma manera, o sea, tenían exactamente el mismo nombre y el mismo apellido, tenían la misma edad, por supuesto que el DNI no era el mismo, pero la única manera de identificarlos así a prima fase, digamos, sin el DNI, era su legajo. No había otra forma de poderlos identificar. Ustedes se imaginan que si buscan a Juancito Carranza, y tenemos 15 Juancito Carranza en toda la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Y a quién le cargamos la nota de física y de matemática? Ahí más de uno se va a querer anotar para que sepa. Entonces, si no, a ver, número de legajo, 3425, perfecto. Tiene un 8 en matemática, tiene un 3 en física, y se cargan las notas. Entonces, así podemos construir una base de datos que nos permite ir desde simplemente una letra o un número hasta armar el registro completo. De esa persona podemos, no sé, armar un registro completo, no sé, de un subconjunto no sé, del limpia parabrisa de un determinado vehículo. Entonces vamos a armar el registro de eso. Entonces va a decir, bueno, ¿por qué está compuesto eso? Y bueno, va a estar compuesto por escobilla, por motor, por
manivela de anclaje, tornillo hexagonal de tal cosa. Todo eso va a ser lo que va a constituir mi registro de mi sistema de limpia parabrisas para un determinado modelo de vehículo. Y justamente ese grupo de registros del mismo tipo lo vamos a denominar archivo o tabla. Después vamos a ver que una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí. Porque no todo está guardado en una misma estantería. Todo está guardado en distintas estanterías y se relacionan a través de algo. En el caso del estudiante, ¿a través de qué vamos a poder encontrar esa información? A través del código único que los identifica a ustedes en toda la universidad, como así nos identifica también un código único a nosotros los docentes, que es el número de legajo. ¿Está? Entonces, con ese número de legajo nosotros vamos a tener una tabla que es materia, donde van a estar todas las materias de la carrera, y cuando yo tipee el código 3534 me va a decir que ese número de legajo tiene rendida la materia 01, la 08 y la 020, que será, no sé, análisis matemático 1, introducción a la universidad y, no sé, química analítica. Esas son las tres materias que tienen rendida esto. Ahora, todo eso no está todo metido adentro de una misma tabla, dentro de una misma estantería. Son distintas estanterías para que justamente se mantenga esto de la integridad, de la seguridad y de la independencia y la no redundancia de los datos. Porque la materia 01, análisis matemático 1, es única en la universidad. ¿Está? Después estará en la Facultad Regional de Buenos Aires, en la Facultad Regional Aedo, en la Facultad Regional San Francisco, en la Facultad Regional Córdoba, en la Facultad Regional Santa Fe. Pero el código 034 es análisis matemático 1. Luego, cada facultad tomará eso y lo utilizará puertas hacia abajo. Mi base de datos, por ejemplo, yo voy a tener en mi base de datos, voy a tener un archivo que puede ser de cursos, un archivo financiero, un archivo de personal. Ahora, por ejemplo, mi archivo de cursos, ¿qué va a tener? La identificación del estudiante, el curso al que está asistiendo, una determinada fecha y la calificación que obtuvo. Luego, el estudiante 59-43-2, en el mismo curso, en la misma fecha, obtuvo una A. Este estudiante para este mismo curso, en la misma fecha, obtuvo una C. ¿Qué es lo que yo obtengo acá? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos en el apartado de abajo? Obtengo un registro. El registro del alumno, del estudiante 39044. Si este estudiante aparte hubiese hecho el curso IS 102 y el IS 103, voy a tener para este estudiante muchos registros. Pero este curso es único para todos los estudiantes. No existe un curso 101 para cada estudiante, es único. Y luego, cada estudiante va a consumir y va a tener una nota asociada a ese único curso. Entonces voy a tener acá, por ejemplo, el campo del curso que es IS 101. En bytes, como lo descompongo, y bueno, después voy a tener las sentencias a través de toda la cadena de bits. Esto de alguna manera es para nosotros aquí, yo se los expliqué
de lo más atómico, que es el sistema binario de ceros y uno, hasta llegar a la tabla o el archivo, y acá está descompuesto de manera al revés, digamos. O sea, desde la base de datos, ¿tá? Cómo grabamos todos los datos hasta tener estas cadenas de bit que hacen a toda esta información. Esto es simplemente para que, a ver, ustedes comprendan, digamos, y creo que ya lo tienen más que asimilado, digamos, todo lo que nosotros hoy hacemos relacionado, hoy estamos muy acostumbrados y prácticamente mucho de las rutinas diarias que nosotros hacemos, hasta cuando encargamos una pizza por una aplicación, estamos grabando en una base de datos. A ver, cuando ustedes están llegando tienen la geolocalización activada en el teléfono, y llegan a un determinado lugar, y automáticamente Google les pregunta cómo la están pasando en ese lugar, o cuando se van, sí, ¿cómo es todo esto? Está todo registrado en una base de datos. ¿Está? Y además ustedes pueden interactuar porque pueden poner su experiencia de usuarios en esa base de datos, que después la pueden leer otros usuarios. ¿Está? Ahora, esa ubicación es única para todo el planeta, no hay otra ubicación que tenga esas coordenadas. Es única para todo el planeta. Hoy nosotros estamos, a ver, tan acostumbrados y tan familiarizados, pedimos una pizza por la aplicación, hacemos muchísimas actividades con la tecnología. Esto no es magia, digamos. O sea, esto sucede de esta manera. Lo que viaja por la fibra óptica, lo que viaja por el cable de datos, lo que viaja por Wi-Fi, son ceros y unos empaquetados que van a distintas direcciones y se graban en distintas bases de datos. Y por eso es que hoy todas las redes sociales saben tanto de nosotros. ¿Está? Nosotros creemos que usamos las redes sociales, pero en realidad son las redes sociales los que nos están utilizando a nosotros para justamente hacer experiencia. Y luego, por supuesto, y todo esto tiene que ver con una lógica de mercado, luego esto se utiliza para justamente inferir y trabajar sobre las nuevas necesidades que van imponiendo que le van imponiendo a la sociedad, digamos. Es un poco todo está registrado en bases de datos. O sea, si no, sería imposible poder hacer lo que estamos, en la manera que estamos viviendo hoy, digamos, y todos hacemos uso, digamos, ¿está? O sea, a ver, cuando pagamos por el home banking y relacionamos una factura con el código de pago electrónico, ese código de pago electrónico es único en todo el sistema que hay, por lo menos en el país, digamos, para poder pagar un impuesto. No hay dos códigos de pago electrónico que sean iguales. ¿Está? Y eso nos queda identificado, después podemos pagar automáticamente a través de ese código. Ahora, todo eso queda registrado en algún lado y puede tener trazabilidad a través del tiempo. Bien, un concepto que es interesante es el concepto de entidad, registro y atributo. Esto de alguna manera son los tres pilares que nos van a definir una base de datos. Tenemos que tener la entidad, tenemos que tener registros y tenemos que tener atributos. Ahora vamos a ver qué es lo que significa cada cosa para poder comprender cómo está organizada una base de datos. Por ejemplo, aquí ustedes ven a su izquierda una base de datos que dice llamarse producto, donde tenemos
ID de producto, nombre de producto, el precio del producto y el stock que tenemos de ese producto. Entonces, una entidad es una persona, un lugar, una cosa, un suceso sobre el cual queremos almacenar datos. Esa es como la mega categoría. Un registro es lo que describe a una entidad. Y luego, cada característica o cualidad que describe a una entidad específica se denomina atributo. Por ejemplo, el ID de producto, el nombre de producto, el precio y el stock. Son los atributos de la entidad producto. Es lo que describe a una entidad. O sea, yo si no viera que esto se llama productos y leo que voy a tener ID de producto, nombre de producto, precio y stock, y ya me hago una idea que estoy almacenando productos, ¿está? Entonces, y el registro es lo que veíamos antes. ¿Cuántos registros tenemos en esta base de datos? Perdón, ¿ahí están viendo la presentación? Sí, profe, ahora sí. Bien, cuando pasa esto, avísenme enseguida, porque yo a veces toco en la barra porque a mí me queda, a veces me queda incómoda la barra y toco y se me pausa la presentación, así que avísenme enseguida, porque si no, complica después para seguir. Ahí lo están viendo entonces. Esta tabla, esta pequeña tablita de datos, ¿cuántos registros tiene almacenados? 6. 6 registros. ¿Y cuántos atributos tienen? ¿Y 3? ¿Por qué 3? Y porque... no, tendría la parte del nombre del 4 producto nomás. sería. Son 4 los atributos. O sea, son los nombres de las columnas los atributos. Los nombres de mis columnas son los atributos que yo voy a tener. Y luego los registros son las cantidades que me van a completar cada uno de los atributos de la base de datos. El ID de producto o código de producto, el nombre, el precio y el stock. A ver, esto después puede tener, o sea, la cantidad de atributos o de columnas que tenga mi archivo, mi tabla de productos. O sea, después no sé, puede tener color, puede tener dimensión, puede tener asociado tipo de cliente, puede tener, o sea, esta tabla se puede hacer lo más grande que, o sea, que uno lo llegue lo llegue a necesitar, por eso que tiene que ver con el tema del dominio o del requerimiento que se vaya a utilizar. Pero siempre cualquier tabla de base de datos tiene este aspecto. Tiene el ID generalmente tiene un código que después del que se utiliza para relacionar, tiene un nombre, y en este caso tiene precio, tiene stock, tiene, o sea, todas las cosas que están asociadas a un determinado producto. O sea, esta es digamos, la tabla básica que puede llegar a tener cualquier, ¿cómo es? Cualquier estructura
de producto. Luego, lo que decíamos antes, el tema de las relaciones y de los códigos, ¿está? Si este buje de goma, que es código 1, forma parte de, no sé, de una pieza que incluye el buje de goma, yo voy a tener una relación entre esta tabla y otra tabla que a lo mejor sea y se denomine subconjunto, que tenga otros atributos y que tenga otros registros. Pero cuando yo le pregunte a mi base de datos, ¿cuántos bujes de goma necesito para fabricar determinadas cuestiones? Va a venir a recorrer esta tabla y va a decir, ah, mira, la encontré en 5 lugares, o sea, vas a necesitar 5 bujes para poder fabricar la cantidad que me estás diciendo. Eso es un poco la idea, los quiero ir llevando, digamos, un poquito para que podamos ver de todo esto que nosotros estamos utilizando de datos y de información, está armado y debe estar armado de una determinada forma para que después podamos utilizar los datos y la información que está. Bueno, esto es lo que veníamos comentando recién, o sea que justamente estos registros que yo tengo acá van a ser los que van a llenar los distintos campos de los atributos de mi tabla. O sea, entidad, registro y atributo. O puede ser al revés, digamos, o sea, no hay problema, podemos tener mi entidad con sus atributos y luego los registros que son los que van a llenar esta tabla, y por supuesto yo voy a tener desde 1 hasta casi infinita la cantidad de registros que yo puedo guardar. Entonces, a mí me ingresa un nuevo producto a mi empresa, que es, por ejemplo, no sé, guante de goma. Entonces, sí, bueno, voy a hacer nuevo producto. Cuando yo cargue en mi sistema nuevo producto, el código que me va a aparecer va a ser el 7. O sea, va a buscar en la base de datos, se va a parar en el último, va a agregar 1, y me va a decir, ahora el código que vos tenés para este producto que querés cargar es el 7. ¿Está? Perfecto. Ponerle una descripción, ponerle un precio y cargarle el stock. Por ejemplo, si yo quiero guardar con stock 0, el sistema no me debería dejar, o la base de datos, no me debería permitir cargar un nuevo producto con stock 0. ¿Está? Me debería, por ejemplo, en ese caso, decir, bueno, cargue la cantidad que usted va a almacenar. Por ejemplo, hay sistemas que permiten trabajar con stock negativos y hay sistemas que no. Esto es cuando hablábamos antes de los formatos y los valores que te permite la base de datos. ¿Está? Se suelen utilizar a lo mejor, o sea, porque después sirven para hacer otro tipo de estadísticas que te permite grabar valores negativos en la base de datos. Eso también suelen ser errores que se suelen encontrar repetidas veces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede muy a menudo y sigue sucediendo, digamos? En los sistemas tradicionales de archivo suele haber en las organizaciones, y a veces no hace falta que sea tan grande la organización, suele haber distintos sistemitas, distintos programitas, y que cada uno maneja su archivo, y tal vez en distintas tecnologías, ninguna tiene una codificación ni siquiera que se le parezca. En algunos lugares los productos están guardados en mayúscula, en otros están guardados en minúscula, las codificaciones son totalmente distintas. Entonces, se suele luego a la hora de querer integrar todo eso, o poder sacar información sobre eso, o pasar a un sistema de base de datos que nos permita empezar a trabajar, digamos, con un sistema más moderno, nos encontramos con estos problemas.
Está de que no hay manera de poder unir los archivos, porque, o sea, están guardados de maneras tan disímiles que a ver, esta barra de acero a lo mejor está guardado en 5 lugares distintos y está o sea, es lo mismo, pero tiene totalmente distintos nombres y está tratado de distintas formas. Hasta las unidades de medida son tratadas de otra forma. Entonces, es bastante difícil decir, bueno, a ver, vamos a arrancar con un nuevo sistema. Bueno, la barra ahora se va a llamar B04, esa es la barra de acero. Bueno, decime cuánto tenemos en stock. No te va a quedar otra que ir y contarla del almacén o en el galpón donde la tengas guardada, porque a través de los archivos va a ser imposible porque está guardada a través de en 3 o 4 formatos distintos. El Excel es una gran herramienta, pero ha venido a hacer estragos en muchas empresas porque cada uno en su computadora abre una hoja de Excel y empieza a guardar datos de una forma. Seguramente el compañero del lado hace la misma actividad que él y adivinen qué, guarda los datos de otra forma y es lo mismo. ¿Está? Registran cosas que son iguales, pero las registran de forma distinta. Entonces, ese bit y ese byte, cuando es mayúscula, cuando es minúscula, para la computadora, es distinto, no es lo mismo. ¿Está? Entonces, es muy complicado muchas veces migrar lo que son los datos de los distintos sistemas de archivo para armar una única base de datos. Por lo general, este es un esquema muy tradicional y que seguramente ustedes, si tienen relación, hoy ya están trabajando en alguna empresa, en alguna organización. Por lo general esto es algo que se dio durante mucho tiempo, hoy ya está en camino de extinguirse, pero sigue existiendo. ¿Dónde? Por ejemplo, contabilidad y finanzas tiene determinados tipos de usuarios, no sé, el que factura, el contador, el gerente de ventas, utiliza una aplicación, utiliza una aplicación y utiliza determinados archivos para acceder. Recursos humanos, lo mismo, tiene otros 3 usuarios, utiliza otra aplicación, otro programa y utiliza otros archivos. Venta y marketing. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, al primer golpe de vista de todo esto? No tenemos, a simple vista, no tenemos una integridad. Entonces, por ejemplo, cuando la gente de contabilidad y finanzas, no sé, tiene que registrar los activos que tienen los insumos que tienen en el stock. Vaya a saber Dios cómo lo tienen codificado acá. Y seguramente el de manufactura lo tiene codificado de otra manera. Y seguramente cuando lo venden, lo tienen codificado de otra. Y seguramente el operario que está cargado acá en este sistema no es el mismo que está cargado en el área de manufactura. En realidad sí, es el mismo, pero no hay manera de identificarlo, porque acá está cargado como Juan López, con el código 34, y acá está cargado con el código 48, como López Juan. Y adivinen qué, para la computadora, Juan López y López Juan, ¿es la misma persona? No, No tiene manera. O sea, la única forma que tenemos es de tener esto unido con esto, a través de un sistema de integridad que nos permite relacionarlos. Entonces, el operario 34 acá, la ficha 34 del personal, es la misma que las de acá. ¿Está? Entonces, ese código es único, y aparte no es único
porque esté acá y porque esté acá, porque seguramente el día de mañana de acá lo dan de baja y de acá no lo dan de baja en manufactura. O sea, en recursos humanos desafecta a este personal y lo da de baja. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que luego este campo 34 lo vuelve, la próxima persona que ingresa a la empresa pasa a ser el 34. Entonces el 34 ahora es Darío Pepito, y resulta que acá el 34, como nadie lo desafectó, sigue siendo López Julián. Y acá cuando le ingresan, ahora empieza a ser esta persona que ingresó acá empieza a ser el 35, cuando lo ingresan al sistema es 35. Porque esto con esto no está unido. No tienen un único sistema de base de datos que nos permita unificar todo esto. Esto yo se los muestro porque yo no sé si alguno de ustedes está atravesando por esta experiencia o ya la atravesó, pero esto sucede mucho. Y los profesionales renegamos mucho con esto, se reniega muchísimo con esto, porque no hay manera de tener información consistente con estas cuestiones. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de justamente trabajar con los datos o a la hora de que sean consultados para poder empezar a customizar un sistema o implementar un determinado sistema. Hay que pensar en los datos, en cómo están los datos, que después es el insumo que van a tener ustedes para poder trabajar. Es lo que veníamos comentando. ¿Cuáles son los problemas? Inflexibilidad, redundancia e inconsistencia de datos. Dependencia de programa con los datos. Generalmente, cuando yo cambio algo acá en mi programa, me afecta mi archivo de datos. Y al revés lo mismo. Cuando yo cambio algo acá, tengo que cambiar también acá en el programa. Esto es algo que también se da muy a menudo. La seguridad ni hablar. O sea, es un sistema totalmente deficiente en lo que es la parte de seguridad, y la incapacidad de compartir datos entre estas distintas aplicaciones. Porque aparte, no es que todos estos programas están hechos en el mismo lenguaje, o en la misma versión del lenguaje. ¿Está? Porque seguramente en contabilidad y finanzas, como el área de sistema o la parte de informática trabaja ahí, generalmente tienen los programas actualizados, la base de datos, la última versión, todo. Ahora en las otras reparticiones fueron quedando las aplicaciones viejas, con versiones viejas de los programas, con versiones viejas de archivo, y así esté codificado con el mismo lenguaje, hasta muchas veces después terminan siendo incompatibles. Entonces, esto es un gran problema que hay, y bueno, se suele dar bastante a menudo. Imaginen esto cuando muchas veces se compra tecnología, muchas empresas que innovan a través de la adquisición de tecnología, y toda esa tecnología es muy linda, pero también va conectada a una base de datos que te va arrojando un montón de datos y de información, y no sabes con qué conectarla porque tenés todos estos compartimentos estancos, y realmente es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se termina haciendo? Utilizando esa tecnología que se incorporó un 60 o un 70%, y la parte más rica, que es la parte de datos, generalmente no se termina utilizando porque no se puede conectar a ningún sistema de archivo, porque están todos por defecto están todos desconectados, y no hay manera de poder utilizar esos datos. Esto pasó durante mucho tiempo en el agro, ¿tá? Donde uno puede adquirir una máquina cosechadora, una sembradora, un tractor de última tecnología, donde realmente brindan información y datos de primera mano, y que realmente durante años y años y años ni se utilizaron, se siguió utilizando de manera convencional,
a esa tecnología y realmente el paquete que vos estás pagando, todos los microprocesadores, todas las memorias, todos los sistemas de comunicación que estás pagando, no lo estás utilizando porque no tenés manera de conectarlo a tu lógica de empresa, a tu lógica de negocios. El tema de la redundancia de los datos, yo creo que, bueno, algo ya estuvimos charlando, pero creo que es uno de los mayores problemas que hay. Por lo que veíamos antes, o sea, duplicar archivos, duplicar información, es, digamos, es lo que termina sucediendo porque no hay manera de evitarlo. Con esa infraestructura no hay manera de evitarlo. Justamente se desperdician los recursos, se conduce a lo que es la parte de inconsistencias, ¿está? Es lo que veíamos antes. Hay algunos, por ejemplo, sistemas de archivo que utilizan un nombre de campo que es nombre de producto y a lo mejor los otros utilizan descripción de producto. Es lo que decíamos antes. Para la computadora, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, son dos cosas totalmente distintas. ¿Está? Entonces, si tráeme el listado de productos que vendimos. Perfecto, en una tabla están ordenados por nombre de producto y por otro lado por descripción. Entonces, cuando vos quieras buscar ahí adentro, o sea, la inconsistencia que vas a tener con esos datos va a ser total. O sea, te va a estar mostrando información totalmente errónea. O sea, no vas a estar ante un problema más que una solución. Bueno, esto es más de lo mismo, más de lo que veníamos hablando. La dependencia de programa datos es lo que veíamos antes, o sea, cuando el sistema, el front-end, donde nosotros buscamos y cargamos los datos, está pegado a la base de datos. O sea, no lo podemos desenchufar de la base de datos, porque alguna de las dos deja o sea, deja de funcionar. Entonces es un problema también. Está donde tenemos parte de los códigos de base de datos metidos adentro de mi programa. Hoy los modelos de desarrollo de software o de sistemas de información justamente trabajan por capas. ¿Está? Donde vos tenés una capa de acceso a datos, después tenés una capa de código, tenés la capa de lógica de negocios, donde están de alguna manera, son vistas distintas, están separadas, pero por supuesto que se pueden enchufar unas con las otras, digamos, sin perder ni la consistencia, sin tener la redundancia de datos. ¿Está? Pero cuando yo hago mis cambios en mis bases de datos, mi modelo me dice, o sea, qué es lo que voy a cambiar, y no necesariamente tengo que ir a cambiar el código a mi programa. Y al revés lo mismo, cuando yo agrego un campo, ¿está? Porque puede ser que ahora necesite un campo nuevo, automáticamente mi código, o sea, me va a actualizar mi base de datos y, o sea, me va a mantener mi modelo actualizado. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, del código postal anterior o de los números de patente. ¿Está? La nueva codificación de las patentes con la vieja. ¿Está? Entonces, si yo eso no lo manejo por base de datos y solamente lo tengo en mi programa, tengo un problema porque tengo que modificar el código de mi programa. ¿Está? Entonces eso es un problema. Lo mismo pasó con los códigos postales viejos, con los códigos postales nuevos. Esos son ejemplos que son bastante nuevos, pero bueno, son problemas que se fueron sucediendo. El famoso tema del año 2000, bueno, ustedes eran muy chicos, tal vez algunos ni estaban por ahí por nacer, pero la famosa disyuntiva o sea, que enfrentaron los sistemas computacionales con el tema del 2K,
ingresar al año 2000, porque generalmente la codificación del año arrancaba del año 00, 01, 02, entonces vos estabas, ¿en qué año estabas? En el año 93, en el año 94, en el año 95, y cuando llegó 1999, y teníamos que pasar al 2000, volvíamos al 00. Bueno, eso fue todo un tema donde hubo infraestructuras de sistemas que se pasaron años codificando aplicaciones y cambiando bases de datos para readecuarse al famoso 2K. La falta de flexibilidad, por ejemplo, en la parte de ventas, hoy, digamos, como habíamos visto antes en la parte de sistemas de información, sobre todo lo que era la parte de sistemas de información para la toma de decisiones, generalmente la mayoría de los sistemas tienen un informe de compra, informe de venta, informe de producción. Hoy lo que se estila es que cualquier persona que necesite conectarse y sacar información rica, por eso yo les estoy explicando un poquito todo esto. Por lo general, lo que hacen los sistemas modernos, sobre todo de base de datos, así como está la base de datos y te permite enchufarla al sistema, por otro lado se genera otro enchufe que permite generar lo que habíamos visto anteriormente, el famoso cubo de datos. Entonces vos, por ejemplo, desde un Excel, podés conectarte al esquema de datos, independiente de que si vos tenés un sistema de facturación, un sistema de producción, ¿está? Entonces, ustedes como gerentes, no sé, de una planta o encargados de un área de producción o de logística, necesitan empezar a tener información y vistas de información de otro tipo. Con un sistema tradicional de archivos es muy complejo hacerlo, porque todo depende del código del programa. Ahora, con un sistema de administración de bases de datos, como SQL, como MySQL, como Oracle, automáticamente hay herramientas que te dan las vistas de los datos, y vos manejás los datos, son consultas, no podés modificar, solamente haces consultas, de todos esos datos. Entonces, te independizás de que alguien venga a armarte el reporte o que te tengan que programar un determinado reporte, que hoy todavía sigue siendo muy, muy común. La seguridad, al tener archivos desparramados por todos lados, como decíamos antes, es bastante complejo manejar la seguridad a ese nivel. Y hoy, créanme que, y ustedes creo que lo saben más que nadie, el gran desafío que tiene la informática es la seguridad. Hoy, cuando ustedes habrán escuchado hablar que te hackean, a ver, te hackean la cuenta de, ¿cómo es? De WhatsApp, o te hackean la cuenta bancaria, o bueno. Entonces todo eso tiene que ver con la seguridad, y tiene que ver con la seguridad de la base de datos. ¿Está? Lo rico está en la base de datos. ¿Está? Y eso tiene que ver con la confidencialidad, la disponibilidad, el no repudio y la integridad. Todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, que atañe a las personas, a la tecnología, a la legislación y a la estructura organizativa. Eso es lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de... Hoy el área de seguridad informática es una de las áreas que más auge en estos últimos años viene teniendo, digamos, porque realmente vos, digamos, a ver, vos tenés tu sistema de facturación online, ¿tá? O por ejemplo el esquema que tiene Mercado Libre para sus transacciones online de venta, por ejemplo, integradas a Mercado Pago. Bueno, todo eso tiene un sistema de seguridad que justamente, y de confidencialidad y de integridad, que permite que, digamos, los riesgos de hackeo sean los menos posibles. No quiere decir que no sucedan, pero que sean los menos posibles. Y más hoy, donde hay mucha información pública y muchas de las empresas tienen mucha información que está publicada, y bueno, eso necesita tener seguridad.
y si con el sistema tradicional de archivos es imposible poder hacerlo, y si se pudiera hacer, realmente las fallas de seguridad serían enormes. ¿Mm? Un segundito. Entonces, ¿por qué comentamos todo lo malo primero? No sé si lo malo, pero por lo menos lo que venía sucediendo, y todavía hoy existe mucho todavía de todo esto, porque justamente lo que se utiliza, lo que se tiende a utilizar, es lo que son los sistemas de administración de bases de datos. ¿Está? Que no quiere decir que no tengan sus problemas ni que sean del todo perfectos, pero sí es una evolución muy grande hacia lo que se tenía antes. ¿Está? Estos sistemas de administración de base de datos, o conocidos como DBMS, como veíamos antes, SQL, MySQL, Oracle, es una tecnología de base de datos que justamente viene a resolver todos los problemas que veníamos hablando anteriormente. Una base de datos justamente es este conjunto organizado de datos. ¿Para qué? Para justamente brindar servicios eficientes a muchas aplicaciones al centralizar los datos y controlar que estos no sean redundantes. O sea, hoy nosotros podemos tener una base de datos y a esa base de datos la podemos estar accediendo desde un centro de mecanizado automatizado que esté grabando datos de lo que está pasando en ese centro de mecanizado en ese momento. También esa base de datos está siendo accedida por un vendedor que está en Bolivia, cerrando una venta y actualizando el stock de productos que vendió en Bolivia, y está siendo accedido por un ejecutivo sacando un reporte, y también está siendo accedido por las personas que están trabajando en el área administrativa, cargando las compras. Bueno, ese sistema de base de datos está siendo accedida desde distintas tecnologías, desde distintos dispositivos, en distintos lugares del mundo, con distintos usos horarios. Entonces, bueno, un sistema de bases de datos tiene sus complejidades, pero justamente lo que nos permite es hacer esto, tener esta multiplicidad de enchufes que yo les decía antes, que nos podemos conectar, ya sea para grabar, ya sea para consumir datos, ya sea para modificar la propia base de datos. Básicamente lo que nos permite estos sistemas de bases de datos es centralizar los datos, administrarlos de manera eficiente, proveer acceso a los datos almacenados mediante las aplicaciones, que es lo que veíamos antes, actúa como interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos, esto es muy importante. Bueno, quiero que nos detengamos aquí por la clase de hoy. Así pues la clase que viene retomamos algunos conceptos de estos y ya cerramos, ya vamos a poder cerrar el tema.